¿Se me escucha bien? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, hermanos, a todos. Para esta tarde, noche de oración, vamos a leer un pasaje de la Biblia muy conocido, bastante conocido. Justamente habla de la oración. Este pasaje se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo primero. Capítulo 18, versículo primero. Dice así la Escritura. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hasta ahí no va la lectura por ahora. En esta noche de oración, hermanos, uno busca ciertas partes de la Escritura para meditar y ser más profundo en este tema de la oración, la postura que debemos tener ante nuestro Dios, la postura que debemos tener ante un Dios santo, que todo lo puede, un todopoderoso, que nos sacia de todos beneficios, de todas bendiciones, nos colma de favores todos los días. Cada día que abrimos nuestros ojos es una gran bendición en nuestra vida. E incluso es glorioso pensar solamente que somos escogidos para anunciar las virtudes de aquel, dice, ¿no?, que nos llamó a su luz admirable. En esta parábola vemos que el Señor Jesús se refirió, dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, orar siempre y no desmayar, y relata esta historia que había mucha verdad en esa época, por cuanto él usaba las parábolas en la vida cotidiana. Él alzaba para que el hombre o los discípulos en ese tiempo, la gente, entendiera con más facilidad de lo que él hablaba. Y habla de una ciudad y habla de un juez. Y este juez era tan corrupto que no temía a Dios, que no tenía temor de Dios. Y dice, ni respetaba a hombre. Posiblemente este juez era un oficial puesto por los romanos, que no tenía respeto por Dios ni por los hombres, pero que estaba sentado y que tenían que pasar por él muchas causas. Y al ser tan corrupto, dice que también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. El cuadro es el juez sentado, alrededor quizás almohadas y cobijas, y alrededor la gente que la acompañaba, sus secretarias o secretarios, gentes también como él, de su mismo trabajo. Y alrededor mucha gente pidiendo justicia, o que se le haga justicia, o que se le abra, que se le trabaje en su causa. Y en aquel tiempo, también, como hoy, también existían los sobornos. El que tenía más no gritaba para que se le haga justicia, sino que susurraba al oído del que estaba al lado del juez, y así se iba pasando para que el juez agarrara esa causa
y pudiera estar en disputa esa causa a favor del que lo está, llamando, pero era a través de un soborno. Cuando las personas que estaban alrededor de él se sentían saciados de este soborno, saciados de lo que le daba económicamente, le susurraba al oído al juez y el juez dictaba esta causa. Pero dice que la viuda, dice que venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. El cuadro es este. El juez agarraba estas causas de los más pudientes, sin embargo, esta viuda no tenía quien vaya y pelee por ella, no tenía quien vaya y hable por ella, tampoco tenía plata o dinero, era una viuda. Hagamos memoria, recordemos que las viudas desamparadas no tenían hijos, no tenían esposos, desamparados totalmente. El significado, el derivado de viudas es desamparo, cuando la misma palabra lo dice, viudas, desamparo sin nada, o dejada vacía, tal cual como ella se sentía. No tenía más nada. Pero sin embargo, esta viuda iba y gritaba que se le haga justicia. Ella insistía. Y el juez esto tanto le cansaba, porque interrumpía los juicios que él llevaba a cabo, llega a decir estas palabras. Y él no quiso por algún tiempo, dice, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, dice él, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La gente alrededor le retaba a la viuda, le decía que callara, que no gritara más. Y dice, todos los días vienes a gritar, vienes a molestar con tu causa, no te escucha, vete de acá, no hagas eso. Y ella decía, no, si así lo hiciera, así lo seguiré haciendo, todos los días vendré y gritaré. De esto el juez se cansa. Y según algunos hermanos meditando esta palabra, cuando el juez habla de agotar la paciencia, dice que también podría haber dicho sus propias palabras del juez, mejor le hago justicia a esta mujer, no va a ser cosa que me ponga un ojo morado, porque podemos ver, por un lado, a un juez corrupto, con su propia reputación de corrupto, y por otro lado, podemos ver a la viuda, también con su personalidad, ¿no? Esa personalidad fuerte que ella tenía, de ir y gritar y pedir justicia, porque buscaba lo justo, ¿no? Una vida desamparada, que no tenía quien pelee por ella o quien clame por ella. No tenía dinero para sobornar tampoco. Vemos estas dos clases de personas y también vemos que cuando el juez dice, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y acá podemos ver cómo también en la historia, siendo el género más débil, podríamos decir, o el cuadro más débil en esta historia, viene a ser el que predomina, el que incluso ocupa el lugar en la mente de pues, y dice, ¿cómo puede esta viuda dejar de justicia? Lejos de la justicia, no que se me agota la paciencia, mejor le haré. Pues como iba diciendo, la viuda, la débil, que llega a ocupar la mente de este juez y que le hace justicia. Pero ella insistiendo, clamando, e incluso que la gente le diga que se vaya y que no moleste más. Sin embargo, ella dice, lo seguiría haciendo. No tenía a dónde más acudir. Esto con respecto a la oración.
Con respecto a la oración, Dios cita esta historia o esta parábola o este ejemplo, ¿no? Nuestro Señor Jesús cita estas palabras. Yo había notado unos versículos que se encuentran en algunos libros de la Biblia, protección de las viudas, ¿no? Para los hebreos era algo, una ley que estaba, proteger a las viudas estaba en su ley, era a la viuda, al extranjero, al pobre, ¿sí? Estaba en esta cosa en la ley de los hebreos. En Jeremías 22:3 está de esto. No sé si tenemos tiempo para leerlo. Jeremías 22:3. Jeremías 22:3 dice así: Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. También claramente podemos ver en Ruth capítulo 1, versículo 19 al 21, nos dice de esta forma. Ruth capítulo 1, versículos 19 al 21 dice: Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decía: ¿no es esta Noemí? El pueblo ya sabía de esta pérdida de Noemí. Por eso se llega a conmover al verla a ella entrando sola. Sin embargo, al lado con otra mujer, su nuera. Por eso se conmovió, dice, por causa de ellas. Hoy podemos ver el desamparo, ¿no es cierto?, de las mujeres en aquellos tiempos. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, dice, que hemos dicho el sinónimo de viuda, que es dejada vacía, el sinónimo de viuda. Ella dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Estas palabras fueron de Noemí, cuando perdió, después de perder a sus hijos y a su esposo, Elimelech. Pero Dios mismo tiene y es el protector de las viudas. Esto lo podemos ver en el libro de Salmos, Salmos 68. Salmos capítulo 68, versículo 4 al 5. Dice de esta manera: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios mismo siendo el protector de las viudas. Jesús mismo, podemos ver en el Nuevo Testamento, tiene gran compasión por las viudas. Este relato lo podemos ver en Lucas 7, Lucas capítulo 7. ¿Se acuerdan de la viuda de Naín? Lucas capítulo 7, versículos 12 al 13 dice así: Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había en ella mucha gente de la ciudad, mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se conmovió, dice que se conmovió de ella, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. El Señor mismo, protector, sentía mucho afecto por las desamparadas, las viudas, los pobres, los extranjeros. Y dice más: vemos el sentir de nuestro Dios, las leyes por los hebreos, vemos la palabra del Señor Jesús y el obrar de Él estando aquí en la tierra. Hemos visto lo corrupto que puede ser el hombre,
pero también hemos visto la necesidad a lo que lleva a una mujer viuda, desamparada, ¿no? A clamar, a buscar, a instar, podríamos decir, a tiempo y fuera de tiempo, a instar, a seguir insistiendo para que se le haga justicia. Y volvemos al libro que estamos leyendo, Lucas 18, era el capítulo 7, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, la pregunta es esta. Dice, ¿se tardará en responderles? Dice, en 2 Pedro 3:9 nos dice de esta forma. En 2 Pedro 3:9, y ya terminamos. Segunda Pedro 3:9 nos dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El cristiano clama en oración. Muchas veces pareciera que no hay respuesta, pero también sabemos que Dios tiene su tiempo. También sabemos que Dios tiene su propósito. También sabemos que la Escritura nos dice que hay tiempo de llorar, tiempo de callar, tiempo de alegrarse, tiempo de regocijarse. Todo tiene su tiempo debajo del cielo, dice nuestro Dios. Y dice, se tardará en responderles. Y hemos leído recién, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No queriendo que ninguno perezca. Él obra de tal forma que el cristiano, en vez de dejar de orar al no ver respuestas, quizás muchas veces, aunque he escuchado, Dios responde siempre, estamos gozosos de esas cosas y podemos ver las manos de Él, ¿no es cierto? Obrar en nuestra vida, en nuestros seres queridos, en nuestros hermanos, cuando están enfermos, dolidos, ¿no? Podemos obrar, podemos ver que Dios obra, estamos gozosos de eso, pero quizás muchas veces también esperamos a una petición que aún no ha sido contestada. Sin embargo, Dios tiene sus propósitos. Dios quiere que aún nos humillemos más a Él, que clamemos más a Él, que nos acerquemos más a Él con corazones contritos y humillados. Dice, de eso se agrada nuestro Dios. Dios quiere esto, que cada día que pareciera que está lejos la respuesta a nuestra plegaria, Él quiere que seamos inoportunos en cierta forma, que pidamos cuando quizás ya no vemos lugar, ya no tenemos esperanza, que doblemos nuestras rodillas, porque dice que debemos humillarnos ante la presencia de Dios. Debemos acercarnos a los pies de Dios. Debemos sentir como el publicano que oraba a lo contrario del fariseo, que se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. No había altanería, no había, podemos ver en los versículos más abajo, no había esa cosa como tiene el fariseo, sino que se humillaba, aún estando a lo lejos, dice, se humillaba, y aún no había en sus palabras de perdón, porque no sentía, él sentía que no había perdón para eso, que no tenía por qué pedir otras cosas, sino que sea propicio a él, y que los ojos de nuestro Dios estén puestos así como están puestos sobre el propiciatorio, estén puestos así sobre él. Ya sus pecados perdonados, ya gozando de los beneficios de la salvación, del amor de Dios. Esto quiere nuestro Dios, que cada día nos acerquemos con estos corazones, con este sentir. Y después la última palabra que nos dice, el versículo 8, dice, ¿hallará fe en la tierra? Dice esto nuestro Señor Jesús, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Hermanos, en 1 Corintios 16:13,
En 1 Corintios 16:13 nos dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿No? Es difícil, hermano, ¿no? Por eso estas palabras, es difícil mantenerse en la fe, es difícil todos los días estar firmes en la fe, confiando plenamente en el Señor, es difícil. Por eso estas palabras, estad firmes en la fe, no decaigamos, estemos aún soportando las cosas que nos acontecen de una u otra forma, en varias circunstancias en nuestra vida. Portaos varonilmente y esforzaos, como dice el apóstol. Y ya con el último versículo vamos a leer 2 Corintios, ahí al lado nomás, capítulo 13. 2 Corintios 13, versículo 5. 2 Corintios, 13, versículo 5 nos dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Tenemos estas primeras palabras, hermanos. Examinémonos a nosotros mismos, estamos en la fe. Probaos, dice, a vosotros mismos, nos dice el Señor. Dios nos halle en fe de nuestra vida, confiando en que Él puede las cosas. Bueno, si Él no lo, y si Él lo permite, la gloria. Si Él permite que no estemos más en este mundo, como el apóstol Pablo nos dice que el morir es ganancia, pues entonces que así sea. Hermanos, estas palabras podemos rescatar y meditar la palabra del Señor. Dios bendiga su palabra en esta noche y que podamos, hermanos, siempre con corazones humildes acercarnos a la presencia del Señor, sabiendo que nosotros nada podemos hacer, solamente dependemos de Él en todo el aspecto de nuestra vida. Y si no lo hacemos, tenemos que depender de Él. Hermanos, que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Amén.